Bienvenidos a Folletinesco, soy Agrella y vamos a empezar esta nueva etapa con un especial de 3 programas sobre la ficción pulp. Hoy empezaremos hablando de Ron L. Hubbard y de Campo de Batalla la Tierra. Pero primero, saber qué es el pulp. El pulp es como se llama una serie de ficción, y en general de literatura, que surgió como entretenimiento para las masas y que se alejaba mucho de la alta literatura y, por ejemplo, tendía a ser literatura muy de género y muy explotativa a veces. El nombre, pulp, viene de pulpa, de la pulpa del papel, porque así se llamaban las revistas donde se publicaban estos relatos, estas novelas, muchas veces también, que era de una mala calidad, tenía mucha pulpa, frente a las revistas, pues eso, literarias con más prestigio, que tenían un papel mucho más fino, mucho más gustoso. La época dorada de la literatura pulp se puede situar entre los años 20 y 50, aunque ya había a finales del siglo XIX y principios del siglo XX revistas de este tipo, herederas sobre todo de cosas como los Penny Dreadfuls y las revistas de novelas y relatos, y se caracterizaban porque, además de ser muy baratas, intentaban ofrecer historias fantásticas, heroicas, sexuales, oscuras, que atrayesen la atención del público. Y os podéis preguntar por qué en un podcast que pues, normalmente trata de alta literatura, entre comillas, voy a empezar con un especial sobre el pulp. Y esto, además de para reivindicar la literatura popular, es porque estas obras, aunque muchas veces pues, son miradas de lado por muchos críticos, gente muy gafapasta, digamos, entre comillas, han tenido una influencia enormísima en la ficción popular moderna. Las space opera vienen de allí, casi todo el horror moderno viene de ahí, mucha ciencia ficción que tenemos viene de allí. Star Wars no existiría sin ellas. Los superhéroes no existirían sin ellas, porque los superhéroes son una evolución de ciertos prototipos de héroe de estas revistas que pues tomaron otro camino al pasarse al cómic, pero por ejemplo Batman aún conserva mucho de The Shadow o de Zorro, o Superman pues conserva mucho de John Carter, casi se podría decir, sobre todo el Superman original. O sea que puede parecer una ficción, sí, para las masas, una ficción menor, una cosa menos importante, pero la mitad de los productos culturales que hoy consumimos serían inentendibles sin ir para atrás hacia la literatura pulp. Ahora, ya aclarado lo que es el pulp, voy a hablar de Ron L. Hubbard, que es uno de los autores más prolíficos dentro del pulp. La mayoría de sus obras se publicaron en revistas como Outstanding Science Fiction en los años 30 y 40, durante la edad dorada de la ciencia ficción. Llegó a escribir hasta 140 relatos y novelas cortas y demás, sobre todo de ciencia ficción. La revista en sí ya da una pista del género al que se dedicaba, aunque por ejemplo también escribió westerns como su primera novela, y de estas obras, de esta época, se podrían destacar obras como Fear, que va de un mago que hipnotiza a gente para hacerle creer que la dianética es falsa. La dianética es una disciplina que él creó. Typewriter in the Sky, que es una noveleta donde aparece una máquina en el cielo que obliga, una máquina de escribir en el cielo que obliga al protagonista de esta novela a hacer las aventuras que la máquina escribe. O Into the Stars, que es un clásico, ya se podría decir, de la ciencia ficción, que básicamente trata de la paradoja de Einstein de los astronautas. Todas estas obras pues en su época tuvieron bastante éxito, tanto de crítica como de público,
gustaron bastante. No son obras maestras, pero sí son obras de bastante calidad. Después dejó la escritura para dedicarse pues a esta disciplina pseudocientífica que creó, que es la dianética, y a fundar la Iglesia de la Cienciología, que es por lo que es más conocido. Pero en los 80 volvió a la escritura y publicó una novela de 1000 páginas, que es de hecho la que vamos a analizar después, que es Campo de Batalla a la Tierra, y una decalogía de novelas, o sea, 10 novelas, un tochaco, llamado Misión Tierra, que es probablemente la peor novela sarcástica de la historia de la ciencia ficción. Me explico. Es tan mala que o es una novela sarcástica mala, que es tan mala que parece seria, o una novela seria tan mala que parece sarcástica. Es difícil distinguir las dos. Para daros un ejemplo de cosas que pasan en esta serie en esta épica de 10 novelas, en un momento el protagonista, que es un alienígena que viene a la Tierra persiguiendo a otro alienígena que quiere destruir la Tierra, es capturado por 2 lesbianas sadomasoquistas que lo torturan. ¿Cómo se libra? Violándolas hasta que las cura de su lesbianismo a base de polvos. Esto no me lo estoy inventando, esto está en la novela, podéis leerlo. O pues referencias tan sutiles como una organización conspiranoica malvada llamada la familia Rockefeller. A lo mejor es muy sutil para que los pilléis. Los Rockefeller, los Rockefeller. Rockefeller, Rockefeller. La sutilidad no brillaba por su excelencia y su finura dentro de la escritura de Ron L. Hubbard. Digamos. Estos son ejemplos, perlitas. La novela tiene muchas más cosas. Ya digo, vale la pena leer, aunque sea extractos. Yo no me lo he leído entero porque es una barbaridad enorme. Cada novela tiene 400, 500 páginas y son 10. Hay que tenerlos muy buenos para leérselo todo. Pero ya digo, estas perlitas están, se pueden leer, podéis leer alguna novela suelta. Y ya digo, es de estas cosas como yo diría que es el de la literatura de este estilo, el plan 9 del espacio exterior. O sea, una cosa tan mala que es brillante a tal punto que no sabes si es brillante a propósito, si no sabes que es tan mal a propósito para ser brillante sin quererlo. Es una cosa impresionante. Y hablando ya un poco más de la vida, como ya dije, fue el creador de la Iglesia de la Cienciología y de la Dianética a partir de los años 40, 50, al ver que veía que no ganaba mucho como escritor, tuvo primero una idea que era dar unas charlas sobre dianética, que según él era una aplicación de los principios de la ingeniería a la psicología, a intentar entender la mente humana. Intentó publicarlo en un montón de revistas científicas sobre de psicología, de psiquiatría, todas las rechazaron y dijeron, mira, estas ideas que tienes pues serán muy bonitas pero no tienen base ninguna, no es más que charlatanería, es psicoanálisis disfrazado con otros términos. Con lo que hizo, por lo que cualquier persona sensata haría cuando te rechazan un estudio que tú crees que es científico, publicarlo en una revista de ciencia ficción como si fuera serio. En la revista esta, Outstanding Science Fiction. Lo publicó, tuvo bastante éxito, por lo visto, aunque todos los escritores de ciencia ficción serios del mundo le dijeron que era una basura lo que tal, que eso no era ciencia. Eran autores de ciencia ficción que sabían de ciencia. Ron L. Hubbard no sabía de ciencia, era un tío que, pues eso, escribía sus cositas, se ganaba la vida, más mal que bien, porque los escritores de pulp no eran escritores bien pagados. Ganaban más o menos 1 céntimo la palabra, que si lo transformábamos con la inflación y todo el rollo, pues sería como ganar 10 céntimos hoy en día. No es precisamente una cosa que te pudieras hacer millonario escribiendo eso. Por mucho que escribieras, ya digo, él escribió mucho, pero te daba para pagar las facturas. Pero, pues esto de la dianética, entre los científicos y la gente que sabía de ciencia y autores de ciencia ficción, no tuvo ningún éxito, pero entre el público sí. Entonces se dedicó a hacer charlas de cómo aplicar la dianética a los negocios, a demás cosas. Tuvo cierto éxito, escribió un libro sobre el tema,
A mucha gente le moló, hacía seminarios, ganaba su vida. Después se metió en la Marina, donde absolutamente no hizo nada. Él contaba que sí, realmente estuvo estacionado y estuvo más tiempo en el hospital de la enfermería del barco donde estuvo estacionado, que ya digo, ni siquiera fue a la guerra directamente, estaba en la reserva, y estuvo más tiempo enfermo por cosas como gastroenteritis o malaria. Aclaro, el barco estaba estacionado en Estados Unidos. Y pues a partir de su retorno de la guerra, de demás, se comenta que dijo que en alguna conferencia con algún colega, dijo que hoy en día pues esto de escribir no te llegaba a nada, apenas te daba para vivir, y que la única manera de triunfar y ser millonario hoy en día sería fundar una nueva religión y vivir de ello. Parece ser que tenía la idea bastante clara porque fundó una nueva religión, que es la cienciología. Él dijo que le había venido unas revelaciones. Esas revelaciones estaban dentro de lo que puede parecer muy gracioso. Él llamaba una experiencia cercana a la muerte. En realidad fue una visita al dentista donde la anestesia le hizo causar alucinaciones. Porque se sabe que el gas que utilizaba en la anestesia de aquella podía tener ese efecto secundario. Justo se le ocurrieron muchas de esas ideas después de eso, con lo cual yo no digo nada, pero también hay relaciones por todos lados. Obviamente esta nueva religión rechaza completamente pues la psicología y la psiquiatría, porque los psiquiatras una vez le jodieron, le dijeron que lo que decía era una chorrada, y desde entonces le tenía manía a los psiquiatras y a las drogas psiquiátricas y demás, y a los psicólogos también. Entonces rechazaba esto. Si queréis saber lo que dice en realidad la cienciología, miradlo, yo no lo voy a decir. Hay un capítulo de South Park que habla de ello, que es muy gracioso. Y bueno, hasta los años 80, ya 80-90, que es cuando murió, pues se dedicó a vivir la vida aprovechando que era jefe de una organización, digamos religiosa, por no decir sectaria. Tampoco vamos a ofender aquí a la gente que quiera ser cienciólogo, que crea en lo que quiera. Pero bueno, él se dedicaba a tomar drogas, putas y alcohol, a la vez que rechazaba abiertamente las drogas, las putas y el alcohol. O sea, todo precioso. A inventar mentiras sobre él, como que era miembro de una tribu hindú, india, porque si te metas en una religión, pues que tenga algo que ver con la India, con los indios americanos. Y en general, pues ese tipo de cosas, a vivir la vida madre. El tío vivió bien, hay que decirlo, hasta que, ya digo, en los años 80 se le dio por retomar esa carrera de escritor, y la verdad, pues tuvo bastante éxito. Nada que ver que fuera líder de una iglesia y que se mandara a todos los miembros de esa iglesia a comprar el libro. Nada que ver con que el libro fuera, ambos, tanto Misión Tierra como Campo de Batalla la Tierra, fueran superventas en su época. No tiene absolutamente nada que ver con que se instruyera a todos los miembros de la iglesia a comprar el libro 20 veces o 30 si hacía falta. Nada absolutamente que ver. Y bueno, ya digo, tomaba una serie de vida desenfrenada y loca, y fue un viva la vida y un crápula en general. Activar protocolo 25C. Calumnias contra el gran profeta Ron L. Hubbard. Inmovilizad al hereje. Usad el método Travolta si se resiste. Me dirijo a vosotros como representante legal de la Iglesia de la Cienciología en España, Tomás Crucero. Lo que acabáis de oír son solo patrañas inventadas por un grupo de psiquiatras que quiere desacreditar la inmensa labor de la Iglesia de la Cienciología y la obra del santo y mesías Ron L. Hubbard. En realidad él fue uno de los mayores y más talentosos escritores de ciencia ficción de la historia, hasta que enfrentado en su búsqueda de la ciencia a la secta de charlatanes que es la psicología y psiquiatría moderna, descubrió la dianética, en la que está la clave para conseguir salud eterna y total control de la mente sobre la materia. Posteriormente se le reveló en una experiencia cercana a la muerte la verdad sobre la historia de la raza humana, sobre el emperador galáctico Xenu, y sobre cómo abandonar nuestras envolturas terrenales y escapar de esta dimensión. A partir de entonces dedicó su vida a expandir esta verdad y llevar una vida de santidad, rodeado de virginales damas consejeras y aplicando de manera justa pero compasiva castigos a los herejes que quieren condenar y controlar a la humanidad. Ahora les dejamos con la reseña de su obra maestra, Campo de Batalla. La Tierra y recuerden larga vida Xenu. No, más ángulos raros, no, por favor. John Travolta, no. Es muy malo, no.
¡Parad! ¡Parad! ¡Ay, ya paró! ¡Ya paró! Estoy a salvo. Retomaré el aliento. Bueno, ahora que me he recuperado de la imagen horrible de John Travolta vestido y maquillado como un gato Klingon azul gigante, vamos a hablar de Campo de Batalla a la Tierra. Campo de Batalla a la Tierra es una novela de ciencia ficción que está situado en el año 3000 más o menos. La Tierra fue invadida por una raza alienígena de aspecto gatuno, muy altos y fuertes, llamados Ciclos, que vienen del planeta Ciclo, en un alarde de originalidad, de la misma manera que los habitantes del planeta Tierra nos llamamos tierros. Como dije antes, la sutileza no es la característica principal de la obra de Ron L. Hubbard y nunca lo será. Bien, pues en este ambiente hay unos grupos de humanos supervivientes del ataque que viven de una manera un poco primitiva, rollo cazador-recolector, entre los que se encuentra el protagonista. El protagonista pues hace una aventura, busca una gran tumba donde en teoría se encontrarían los restos de grandes hombres del pasado, quiere recuperar alguna cosa de ahí. En realidad ellos piensan que hubo un castigo divino, los humanos vivían en grandes aldeas y los monstruos vinieron y los mataron. Ellos entienden el cataclismo después de estos 1000 años así, la invasión así, la ven así. Entonces este protagonista, que se llama literalmente John Goodboy Tyler, al que yo llamaré a partir de ahora Buen Chico, porque es que es un nombre ridículo y hay que recalcar cada momento que salga lo ridículo que es su nombre. Y ahí es capturado por un ciclo, que es el otro antagonista de la obra, llamado Tern, que trabaja para una compañía minera con origen en este planeta Ciclo, como jefe de seguridad. Y tiene un plan para controlar a los humanos de alguna manera, porque es de los pocos ciclos que saben que son una raza realmente inteligente, y enseñarles a excavar en zonas donde él no puede excavar porque la radiación, el uranio, estos materiales radiactivos son letales para los ciclos. De una manera también muy sutil explotan. El gas del que ellos respiran reacciona con el uranio y explota. Entonces estos ciclos no pueden respirar aire, necesitan un gas traído de su planeta. Entonces es lo que pasa. Entonces el material que ellos más desean es el oro, y él encontró una veta de oro en una zona llena de uranio. Entonces, no pueden usar ciclos para excavar en esa zona, entonces él decide, pues de alguna manera, enseñarle a los humanos y tenerlos controlados. Eso sí, es un bicho mucho más grande que ellos, tiene mejor tecnología, a él le parece una cosa fácil, de manera que los humanos sean donde excaven, donde los ciclos morirían, y ese oro venderlo luego el ciclo de manera un poco, digamos, de extraperlo. Entonces, para hacerse el millonario y salir de ese planeta de mierda que tiene un cielo azul, tiene oxígeno, no tiene aire ciclo, y para los ciclos es feo. Este en sí sería el argumento principal. Este ciclo le da una máquina que habían construido una raza antigua que habían esclavizado a los ciclos, que se llama los chincos, que eran una especie de raza muy inteligente, que sabía mucho. Eran como los profesores de los ciclos, la gente que tenía cultura y demás. Entonces tenían una máquina que te permitía aprender a 3 velocidades. Aprender como normal, como viendo una tele, un programa educativo, que te enseña a leer y demás. Luego tiene otra especialidad que como que le das una palanquita y aprendes mucho más rápido. Y tiene otra que es te transmite los conocimientos al instante. Yo, si diseñara una máquina así, las otras 2 primeras velocidades no se las pondría, pero bueno, llámame loco. Digo, tengo algo que me pueda enseñar lo que quiera al instante, ¿para que pongo la opción de no enseñar las cosas al instante? Pero bueno, tampoco le voy a pedir mucho. Entonces, este chico, buen chico, aprende con esta máquina el idioma ciclo, aprende a leer y escribir en inglés también, porque la máquina tenía un programa para aprender inglés y sueco.
No entiendo lo del sueco, pero estaba ahí. Y con esta máquina el tío se va haciendo inteligente. El tío ya era como de los humanos tontos, digamos, de los menos civilizados, ya era de los bastante listos. Pero bueno, se hace bastante listo y además unido que ya es listo pues él, pues sabe muchas cosas y intenta jugar un poco al Tern y engañarlo para aprender más cosas de los ciclos y como ya sabe que fueron ellos los que conquistaron la Tierra y diezmaron a la humanidad, vengarse de ellos al mismo tiempo que rescata a sus compañeros, a sus congéneres que viven aislados en la montaña ahí como neandertales. Después de un tiempo, en la relación está con tal, aprende a usar máquinas, aprende de más, aprende a volar incluso en los aparatos ciclo. Tiene un plan para conseguir este oro y a la vez, pues de alguna manera, se fija que teletransportan, que es el, digamos, el punto tecnológico más alto de los ciclos, es que ellos son capaces de teletransportarse violando todas las leyes de la física. Entonces, quiere, cuando teletransporten el material que teletransportan, en plan, pues esto, el oro, la piedra, los minerales que llevan al centro, meter ahí un poco de uranio y que eso haga capum. Porque descubrió ya que el uranio con el gas ciclo explota. Esa es la idea de él. Y entonces pues recluta a unos humanos que están en Escocia, engañando al otro diciendo que les va a enseñar para que les ayude a excavar ese oro y demás. O sea, el otro también tenía pensado usar más humanos, así que les parece muy bien. Usan una antigua base militar o escuela de la fuerza, van haciendo su plan. Los humanos que recluta son escoceses que, por algún extraño motivo, siguen siendo escoceses después de 3.000 años. Quiero decir, los humanos de Colorado han perdido todo rastro de cultura americana. Pero los escoceses que están en Escocia siguen siendo la gente más escocesa del mundo. Quiero decir, utilizan gaitas, tienen claymores, visten con kilts. No sé si es un acto como de orgullo hacia Escocia, que puede ser una posibilidad, aunque no tiene nada que ver jugar con Escocia, o racismo raro. No lo entiendo porque también se los pone como positivos, así que no sabría decirlo. Los escoceses aquí molan y son muy escoceses y punto. ¿Por qué? Porque sí. Les lleva a estos hombres que además además se mantuvieron un estado un poco más civilizado que los de Colorado, eso sí. O sea, en plan rollo más medieval, feudal, época feudal, y los de Colorado eran un poco, pues eso, cavernícolas. Dentro de este ambiente, pues al final el plan pasan muchas cosas, el plan al final se consigue, el chico bueno gana, aunque el otro, el malo por el medio, hace muchas putadas porque es maloso, además jode mucho a los suyos, engaña a los suyos un montón, es un tío que de hecho cae bien porque es muy ingenioso, muy astuto, y aunque ves que es lo peor de la Tierra, de ciclo, es un tío con carisma. Todo lo que carece el bueno. No sé, normalmente el carisma debería tenerlo también el héroe, o tenerlo el héroe y el antihéroe, sería eso lo ideal. En este caso solo tiene el villano, ni siquiera es un antihéroe, es un villano, claramente villano. Además, por el medio también descubren otras cosas, descubren cómo pasó realmente el ataque inicial, descubren que, por ejemplo, los ciclos en sí no son malos, sino que tienen una secta dentro de su religión / élite cultural, que son los castristas, sutileza también, que además son una especie de psiquiatras. Entonces les meten para curarles la locura, eran una raza de mineros pacíficos, para curarles la locura le metieron en el cerebro como una cosa, una especie de chip o lo que fuera, que hace que no sientan empatía, ni compasión, ni nada por otros seres. Entonces son una especie de sádicos que solo piensan en sí mismos y como mucho en el bien de la compañía, porque también están muy adoctrinados desde chavales y son una raza, ya digo, que solo piensan en beber, en tener sexo y en crecer económicamente y demás.
crítica social muy sutil. Bien, pues eso, y luego, al final, el héroe gana, inesperadamente. O sea, buen chico, consigue todo, pasa un montón de obstáculos que van sucediendo, uno detrás de otro, de una manera bastante frenética, está entretenido, hay que decirlo, todos con una potra impresionante, eso sí, y consigue tirar el uranio, aunque no saben si se destrozó al principio, y además vencer al Terleste y evitar además que mandaran gas a los humanos que quedaban. Con lo cual, en general, la cosa funciona, todo sale bien, todos son muy felices, se reconstruyen la Tierra con ayuda y algunos ciclos pues se queda incluso para ayudarles. Y ya está. Esa es la novela. Lo que viene siendo el argumento. Ahora, yendo a la chicha, yendo a cómo está escrita, además, el lenguaje es un lenguaje muy simplón, con una sintaxis súper rara, muy de los años 40. Los personajes son personajes planos, pero planos. O sea, tienes a los escoceses, que son muy escoceses, tienes a buen chico, que es don perfecto, es un héroe que es el héroe menos interesante de la historia de la literatura, porque se queda ahí quieto y resulta que cada vez que tiene un problema tiene al instante las herramientas para resolver ese problema. Ya no es que sea inteligente y muy capaz y prácticamente perfecto y siempre se le ocurra cómo solucionarlo. Eso por descontado, pero es que además tiene las herramientas para hacerlo al instante, con lo cual, pues digamos que la tensión narrativa es mínima y se consigue un poco porque la prosa es muy rápida y pasan muchas cosas, pero si no el libro sería un completo aburrimiento. Y siendo 1000 páginas, un completo aburrimiento sería muy difícil de leer. Por suerte no, y por suerte, entre todos esos personajes planos, también están los de Colorado, estos del pueblo este pequeño, que lo mismo, o sea, están ahí para decorar, hay un interés romántico que tiene 3 frases en toda la novela, o sea que es una relación romántica súper desarrollada, en plan, al principio hablan un poquito, se nota que se quieren, luego la capturan y al final se quieren de nuevo. Casi toda la novela pasa con ella capturada o con ella lejos, con lo cual, y tampoco ves que haya una relación de como la echo de menos o como... No, se le menciona un poquito de vez en cuando para no olvidarte de que este señor, que este buen chico tiene una novia a la que quiere mucho porque es un señor alto, rubio, guapo, perfecto, y tiene que tener una chica rubia, guapa, alta, perfecta también para acompañarlo y ya. Pero de esto se salva, como dije antes, el villano, Terl. Terl es un personaje súper interesante porque es un completo capullo, es la persona más astuta, rastrera y traicionera que te puedes encontrar en la Tierra, ya digo, en ese momento, aunque no sea de la Tierra, lo es, y realmente tiene un carisma porque además los capítulos donde sale están narrados desde su punto de vista. Lo quieras o no, eso te hace... es una estrategia narrativa que te hace un poco meterte dentro de la psicología del personaje, dentro del punto de vista del personaje, y acabas simpatizando con él un poco. Acabas diciendo, pues sí, oye, pues estaría bien que lo consiguiese y todo. A mí no me importaría que Terl hubiera acabado con todos los humanos, son aburridos. Prefería que hubiera ganado y todo. Sí, es un hijo de puta, pero es un hijo de puta interesante de leer. No sé. Y los otros ciclos también son personajes muy interesantes. O sea, tienes al líder y tal, que hace pues unas pocas conspiraciones para ganar dinero por otra cuenta, y el otro lo descubre, y pasan muchas cosas, se odian todos entre ellos. Está todo muy bien. Una sociedad interesante de ver, porque es una sociedad esto de ladrones, está lleno, por ejemplo, eso de gente dura, mineros, gente un poco rastrera, gente sin mucha empatía, pero no sé, que tiene mucha tensión dentro, y eso hace que sea una cosa más interesante de leer. Siempre pasa algo entre ellos, siempre se pelean y fastidian unos a otros. Y ya digo, lo verdaderamente interesante de la obra y lo que la hace destacar es
cómo están presentados los villanos. Ahora, ¿por qué escogí esta obra para analizar? Además de porque, ya digo, tiene unos villanos muy interesantes y muy bien escritos. Lo único que tiene bien escrito es porque esta obra es, a pesar de que está escrita en el 85, bastante lejos de la edad dorada del pulp, es el epíteto del pulp. Es el epíteto de la novela pulp, de la space opera pulp, sobre todo. Tienes al héroe don perfecto. En este caso es Mega Don Perfecto. Porque la mayoría de los héroes de plan John Carter, pues sí, son muy perfectos, lo hacen todo bien, pero tienen que superar unos obstáculos y a veces les cuesta y es interesante, tienen que a veces les hieren y tal. Siguen siendo Don Perfecto, o sea, les hieren no por su incompetencia, sino porque el villano es un capullo. En este caso, no, o sea, es Mega Don Perfecto. Este señor debe tener la mayor suerte del mundo, quitando un poco hacia el final, pero nada, un capítulo, que siempre que necesita algo, ese algo esté ahí. Siempre que necesita darse cuenta de algo, se da cuenta de algo al instante. Siempre que el villano necesita cometer un error para que pueda avanzar un poco la trama, para que pueda superar un obstáculo, conseguir lo que él quiere, el villano comete ese error. El señor Buen Chico es, ya digo, el personaje con más suerte del mundo. Luego tienes a la chica trofeo, que más chica trofeo no puede ser, está ahí para que la rescaten durante toda la obra. Bueno, al principio está ahí como preocupación del héroe de, ay, si viene a buscarme, no quiero que venga a buscarme porque podría ser dañada. Al final, tirando más a la mitad, final de la obra, está ahí para rescatar, para que la rescaten del mal. Literalmente, está para eso, es una chica trofeo, pero perfecta, porque además es que ni habla una sola frase mientras está capturada, o si tiene 2 o 3. Digamos que no es un personaje muy desarrollado. Tienes el grupo de valientes héroes que contra toda adversidad se enfrentan a los alienígenas malvados que pretenden destruir a la humanidad. Tienes el mundo posapocalíptico. Tienes esta humanidad que ha retrocedido en el tiempo, que es un rollo casi más barbárico. Tienes incluso la sutileza de usar armas nucleares. En este caso son armas nucleares que son armas nucleares. O sea, ni siquiera es un arma de destrucción masiva que pueda hacer una crítica al uso de las armas nucleares o a favor del uso de armas nucleares. No, en este caso son armas nucleares y punto. Tienes, no sé, el grupo de guerreros que apoya al héroe incondicionalmente, donde hay un par de personajes extra que intentan ser carismáticos, pero sin robarle protagonismo al héroe. Eso también lo tienes. Pero más, o sea, con menos carisma, pero con un grupo más grande. No sé, todo lo que puedes desear de una space opera, ya digo eso, los villanos alienígenas malvados, el imperio enorme contra un grupo reducido de personas, el héroe que contra toda posibilidad triunfa al final, la chica a la que rescata. Todo eso está en esta novela multiplicado por 10. Entonces, es una muy buena novela para empezar este especial sobre pulp, porque define en sí el género de la space opera pulp ella sola. No necesita más. Y lo gracioso es que eso está, creo que publicada en 1985. La otra gran space opera pulp, la que todo el mundo más bien conoce, que es Una princesa en Marte, de Richard Burrow, que es la primera novela de las aventuras de John Carter de Marte, está escrita, para que os hagáis una idea, en los años 30. Bien, esta es una novela escrita como en los años 30, en los 80, pero exagerando lo de los años 30. Y sin ninguna intención satírico-paródica, porque no es algo que se ve durante la novela. Sí que usan el humor, pero lo usan de otra manera, muy poquito también, y digamos que no es por lo que destaca. Destaca por una prosa, digamos, bastante más seria, que intenta ir de épica y no lo consigue, pero que sí transmite velocidad y digamos que hace que sea una novela bastante fácil de leer, a pesar de ser una novela muy larga. Y
con un argumento y unos personajes muy manidos y muy aburridos. Es decir, si no tuviera esa prosa tan fácil de leer, que es una prosa también de hace la prosa que se escribía en los años 30, 40, pero que le da un toque especial a la novela junto con el uso de estos villanos tan carismáticos como son los ciclos. Normalmente ahora hablaría de adaptaciones y hay una, pero está muy reciente en mi memoria y me es difícil hablar de ella. Hay una película con John Travolta. He sido sometido a tortura con ella hace poco. No deseo verla a mi peor enemigo. Quiero decir, si me presentas a Hitler violando a un bebé, a lo mejor me propongo recomendarle la película. Nunca la veáis solos y nunca la veáis sobrios. La música tan ridícula que tiene este programa como hilo de fondo es un track de Space Jam, el álbum que compuso Hubbard para la obra. Bueno, me despido y como anuncio para la semana que viene, para dentro de 2 semanas, trataremos a Richard Burrow, que ya mencioné un poco antes, el autor de John Carter y del Rey de la Jungla. Así que, hasta vernos de nuevo.